John nunca imaginó que su mundo se desmoronaría en un instante. Cuando amigos y familiares se reunieron, la tensión entre él, su esposa Sarah y su mejor amigo Mark se hizo insoportable, desmoronando todo lo que parecía estable. Me llamó John y siempre pensé que nuestra vida familiar con Sarah era algo inquebrantable. Llevábamos 10 años juntos, superando alegrías y dificultades, construyendo nuestra pequeña felicidad ladrillo a ladrillo. Nuestro hogar estaba lleno de calidez y recuerdos, que, como fotografías antiguas, guardaban nuestros momentos compartidos, desayunos por la mañana, paseos nocturnos y reuniones con amigos. Con cada año, nuestra relación se fortalecía, y yo estaba seguro de que nada podría destruir nuestro vínculo. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Empecé a notar pequeños detalles a los que al principio no les di importancia. Sara comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo, alegando proyectos urgentes y reuniones inesperadas. Volvía a casa con una expresión de cansancio, como si cargara con un peso que yo no podía compartir. Su voz, al hablar del día, sonaba mecánica, sin la sinceridad y la ligereza de antes. Sus ojos tenían un brillo extraño, pero no de alegría, sino de una ansiedad oculta. En los momentos de silencio, cuando nos sentábamos juntos en la sala, la veía absorta en sus pensamientos, mirando distraída a la distancia. Le preguntaba qué pasaba, intentaba recuperar esa ligereza que se escapaba, pero solo recibía una sonrisa y un breve «todo está bien». Ese «todo está bien» sonaba como un muro entre nosotros, frío e impenetrable. Una noche organizamos una celebración familiar en honor al aniversario de bodas de mis padres. Era una de esas raras ocasiones en las que la casa se llenaba de risas, conversaciones y tintineo de copas. Todos nuestros seres queridos estaban reunidos, y el ambiente debería haber sido alegre y despreocupado. Sara sonreía, participaba en la conversación y parecía completamente normal, pero sus ojos la delataban. Noté cómo intercambiaba miradas con Mark, mi mejor amigo, alguien que siempre había sido parte de nuestra vida. Juntos pasamos por la universidad, celebramos nuestras victorias y nos consolamos en las derrotas. Solía confiar en él como en un hermano, pero esa noche había algo en sus miradas que no encajaba. Se miraban de una manera que hacía que mi corazón se encogiera. No era un simple intercambio de palabras amistosas a través de los ojos. Era algo más profundo, algo que surgía fuera de mi comprensión. De repente, mi risa me pareció falsa. Los sonidos de la celebración se apagaron, como si los escuchara a través de un vidrio grueso. Continué observándolos de reojo, tratando de convencerme de que eran solo mis sospechas, que estaba exagerando. Pero, en el fondo, ya lo sabía. Algo había cambiado, y mi intuición no podía engañarme. Los recuerdos de aquella noche no me daban descanso, clavándose en mi mente como una espina. Trataba de convencerme de que mis preocupaciones eran infundadas, de que solo eran producto de mi imaginación, alimentada por el estrés laboral y la tensión de las últimas semanas. Pero cuanto más trataba de olvidar, más claros se volvían los pequeños detalles. Ese brillo en los ojos de Sara, su sonrisa suave al cruzar miradas con Mark. Estas imágenes volvían a mí cada vez que me quedaba solo en el silencio. Día y noche repasaba los escenarios en mi cabeza, justificándola, y, al mismo tiempo, buscando una explicación a lo que había visto. Pero poco a poco, como una nube oscura, las dudas me invadían, y una chispa de sospecha comenzaba a arder en mi interior. Esta sensación se extendía como un frío incómodo por todo mi cuerpo. Mi razón luchaba por resistirse, encontrando excusas, pero mis instintos me alertaban de un peligro. Al principio dudé si seguir mis corazonadas. Sara y yo llevábamos tanto tiempo juntos que no podía creer que algo así pudiera interponerse entre nosotros. Pero mis manos temblaban cada vez que la veía, con la mirada distante, o cuando escuchaba su voz seca decirme que se quedaría trabajando hasta tarde. Al final,
Supe que no encontraría paz hasta descubrir la verdad. La decisión llegó de manera espontánea e inevitable. Aquella noche escondí un teléfono en un lugar apartado de la cocina, activando la grabación antes de salir por un recado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que delataría mis intenciones. Mentalmente, me repetía que tal vez acabaría decepcionado de mi propia desconfianza. Al regresar a casa, cerré la puerta y respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de escuchar. Me senté en el sofá y comencé a revisar la grabación, sintiendo cómo un sudor frío recorría mi espalda. Los minutos de silencio fueron reemplazados por sonidos cotidianos. Parecía que no ocurría nada inusual. Pero entonces lo que escuché me golpeó como un rayo. Voces. Su conversación, susurros, risas discretas y palabras cargadas de matices que antes no notaba. Sara hablaba con Mark de una manera que no había usado conmigo en meses. Las palabras que pronunciaba ocultaban demasiado. Pausas repentinas, insinuaciones sutiles y bromas con doble sentido que se volvían obvias cuando las escuchaba alguien que los conocía bien. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que me asfixiaría. No eran solo charlas amistosas. Sentí la sangre congelarse en mis venas al darme cuenta de que entre ellos había algo más que amistad. La semana siguiente organicé una cena familiar, invitando a parientes y amigos cercanos. La velada debía ser de esas que dejan recuerdos cálidos de cenas compartidas, anécdotas y conversaciones sobre la vida diaria. Pero esa vez sabía que durante la cena pasaría algo que cambiaría para siempre lo que consideraba mi refugio. Mark, por supuesto, estaba en la lista de invitados, y solo me quedaba esperar y observar. Los reunidos en la sala conversaban animadamente, reían y brindaban por la salud y la prosperidad. La atmósfera estaba cargada del murmullo de conversaciones y del sonido de platos, pero bajo ese ruido sentía cómo se tensaba un hilo invisible en la habitación, partiendo de mí y dirigiéndose hacia aquellos que sabían que algo estaba a punto de cambiar. Sara se esforzaba por parecer despreocupada, evitando mi mirada escrutadora. Sus movimientos eran rápidos, pero nerviosos, su sonrisa tensa. La atrapé por la mano cuando pasó junto a mí con un plato. Sus dedos temblaban fríos, y por un momento pareció contener el aliento. «Tenemos que hablar», le susurré, mirándola directamente a los ojos. Su rostro palideció, sus ojos se movieron nerviosos, como un animal acorralado. En ese instante supe que no me equivocaba. Todo lo que sospechaba ya no podía permanecer solo en mis pensamientos. Me puse de pie, intentando mantener la calma, a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Las voces alrededor de la mesa se hicieron más suaves cuando avancé, directo hacia Mark. Todos en la habitación sintieron que la normalidad de la noche estaba a punto de romperse. Mark levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de entendimiento y miedo. «Dime, ¿valió la pena todo lo que teníamos?» Mi voz sonó firme, pero en ella se notaba una dureza de acero. La sala quedó en silencio. Alguien se movió incómodo, las sillas chirriaron. Sara dio un paso adelante, pero se detuvo. Sus labios temblaban, incapaz de pronunciar una palabra. Mark me miraba, y su expresión pasó de la confusión al dolor y al remordimiento. En ese momento, comprendí que no había retorno. El tiempo pareció detenerse mientras todos se quedaban inmóviles, dándose cuenta de que algo irreversible estaba ocurriendo. Mark seguía sentado. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y culpa. Parecía atrapado, sin saber si responder o tratar de escapar de la situación. El silencio que se creó era insoportable. Los que estaban sentados a la mesa miraban de uno a otro, de Sara a mí, tratando de entender qué estaba pasando. Sara estaba junto a mí, su mano temblaba como una hoja al viento. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Intentaba hablar, pero el miedo y la vergüenza reflejados en su rostro la paralizaban. Tras unos segundos dolorosos, finalmente habló con una voz temblorosa, llena de sufrimiento. «John,
No es lo que piensas. Yo... Nosotros... Sus palabras se esparcieron como fragmentos de vidrio, rompiendo el silencio en dolorosos pedazos. La miré y sentí que todo en mí se revolvía. La ira competía con la amargura, y el dolor rasgaba los últimos vestigios de calma. Mi familia nos observaba con asombro, sin entender del todo lo que sucedía, pero dándose cuenta de que esto era algo más que una simple pelea. Cuando Sara continuó hablando, su voz se quebró y las lágrimas le corrían por las mejillas. Admitió lo que yo ya sabía, pero me negaba a creer. Entre ella y Mark había habido algo más que amistad. No había sido un error o un momento de debilidad, sino algo más profundo. Su confesión cortaba mis oídos. Cada palabra resonaba en mi cabeza intensificando el dolor. Mark, armándose de valor, finalmente se levantó de su asiento. Sus ojos estaban llenos de remordimiento, pero también de una especie de cansancio, como si finalmente hubiera sucumbido al peso de su propia culpa. «John, lo siento», dijo con voz ronca y baja, como si no pudiera encontrar la fuerza para decir más. «Nunca quise que llegara tan lejos». Esas palabras me golpearon como un martillo. Sentí cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies, como si me hubieran arrojado a un vacío sin fondo, sin apoyo. Todo a mi alrededor, las personas, los sonidos, el calor de las velas y la luz acogedora de la lámpara, parecía desvanecerse y perder sentido. Después de esa cena, todo cambió. No solo en mi relación con Sara, que ahora me parecía engañosamente frágil, sino también en mi percepción de la amistad y la confianza. Mark era más que un amigo, era como un hermano, y Sara era parte de mi vida. Y ahora entendía que había perdido a ambos a la vez. En ese momento, algo en mí se rompió, y supe que el mundo que consideraba inmutable ya no existía.